Ok, este video ya lo había hecho antes, pero me había salido bastante mal, entonces me parece que vendría bien hacerle un remake. Entonces vamos a empezar con los consejos de vuelta. Bueno, el primer consejo es aprender Ortega. Ortega es el método, esa es una capa. Haces un algoritmo para orientar todas las piezas y después permutarlas con otro. Son 3 pasos, es fácil de aprender y es muy efectivo, muchísimo mejor que el principiante, así que es bastante recomendable de aprender. Después, perfeccionar Ortega. Me refiero a perfeccionar Ortega con usarlo mucho, hacer muchos solves, mirar example solves y todo en general que se realice en el método. Optimizar tus algoritmos, porque yo, al menos, aprendí CLL demasiado temprano y no era lo más recomendable. Entonces, sí, segundo consejo, perfeccionar Ortega. Hacer muchos solves. No tiene mucha lógica, es simplemente hacer muchos solves y practicar, que es lo que te va a dar la experiencia antes que ver mucha información. Entonces sí, ese es el tercer consejo. Después, optimizar tus algoritmos. ¿A qué me refiero? Optimizar tu algoritmo me refiero a hacerlo lo más rápido posible y hacerlo con los menos regrips y movimientos innecesarios que se pueda hacer. Por ejemplo, este caso, que es la T o la paridad, como se diga, se hace normalmente cuando sos principiante con la F con este dedo. En este caso se podría hacer de esta manera, con este dedo, que es muchísimo mejor porque te ahorras un regrip y no tenés que mover la mano de vuelta. Eso lo hace muchísimo más rápido. Y eso es lo que me refiero a optimizar algoritmos. Usar otros finger tricks que hagan el algoritmo mucho más fácil de ejecutar y mucho más rápido. Acompañado del anterior consejo, este consejo consta de saber usar estos finger tricks de F y F' para tus algoritmos. Es solo eso. Aprender los AUF de la T y de la J. Los AUF son, cuando terminas un paso, el movimiento final que te queda. Este es el AUF, sería un AUF. Pero puedes predecirlo eso antes. Por ejemplo, en la J, el AUF lo define este color. ¿Qué significa? Cuando termine, la barra que va a quedar acá va a ser la naranja por este color. Entonces no hay AUF porque esto ya es naranja. En la T es este color. Entonces acá va a quedar, todo esto va a quedar naranja. Entonces voy a tener que usar U' si hago una T. Esos son los AUF. Y aprender de la T y de la J. To-look. ¿Qué es to-look? To-look es una especie de técnica que consiste en aprender desde la inspección, poder ver qué caso de Ortega te va a salir después de la primera capa. Esto es un poco complicado al principio, pero vale totalmente la pena. Por ejemplo, acá estaba acá y estaba acá. Entonces hago así, sé que me va a tocar un caso, no sé cómo se llaman, los casos de, no sé, lo voy a poner en la pantalla, no sé cómo se llaman, pero veo que esto va a pasar acá y me quedan estos casos. Acá si sería Ortega me saldría un skip, pero bueno, es eso básicamente, saber qué caso te va a salir desde la inspección. Una vez mejorado Ortega, el siguiente paso es aprender CLL. ¿Qué es CLL? CLL es hacer la primera capa con todos los bordes bien hechos. Sería así, con todos los bordes bien hechos, y de un algoritmo terminar el cubo. Eso es CLL. Es más avanzado que Ortega, no es tan avanzado, pero es muy útil de saber. Son 40 algoritmos, puede ser mucho al principio, pero después vale totalmente la pena.
El siguiente es Mirror Example Solve. Mirror Example Solve es básicamente mirar videos de ejemplos de resolución para aprender de primeras capas, saber qué algoritmos son buenos para cada caso, mirar gente que son mejores que vos, eso es muy importante. Y de esta manera probablemente aprendas algo en algún video y va a ayudar mucho, sobre todo en las primeras capas que al principio no sabes muy bien cómo hacerlas. Por ejemplo acá, esta puede ir acá, esta va a ir acá y esta va a acompañar esta acompaña a esta y se hace la primera capa bastante fácil, aunque parecía muy difícil. Eso es aprender de otros mirando Example Solves. A partir de ahora voy a enseñar un par de inserciones de la primera capa o trucos. El primero es este, donde tenés una esquina abajo, toda la cara hecha, o no necesariamente toda la cara hecha, pero dos aristas, dos esquinas así, una acá y otra mirando para arriba. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se sube esta esquina con esta, luego la barra se la pone donde querés que vaya y la bajas. Eso es. Luego acá, esta esquina va acá abajo, pero no querés rotar y hacer así, o rotar y hacer así. Puedes hacerlo desde acá simplemente, sin rotar, insertar desde atrás. Pues este caso, este es bastante más avanzado, pero suele quedar bastantes veces. Entonces, vean estas dos esquinas de esta manera, dos ya hechas, esta va acá y esta va acá. Yo lo hago así, inserto esta primero acá, como había enseñado antes, pues esta la inserto rápido. Esto también se puede hacer desde este lado. Ok, el siguiente truco es este. Esta pieza va acá de un movimiento y este está acá arriba mirando para arriba. Y esta va acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a insertar esta, pero antes vamos a llevar esta en esta parte para que quede un caso fácil de inserción. Entonces, llevo hasta acá, bajo esta, me queda este caso. Y listo. También se puede insertar desde acá atrás esta esquina que está apuntando para la derecha. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace así. Bueno, el siguiente consejo es ya un poco avanzado, pero es de hacer los algoritmos de CLL una vez sabiendo CLL en menos de 2 segundos, constantemente. Es complicado, pero hay que aprender nuevos algoritmos, si los que sabemos no nos gusta, optimizarlos, usar nuevos finger tricks y practicarlos. Solo los algoritmos. Parecerá una boludez, pero al final termina siendo muy rápidos. Este consejo es el único que sería de pago, pero es conseguir un buen cubo. Un buen cubo no es el cubero, no es lo más importante, pero siendo 2x2 que tenés que usar muchos TPS y mover el cubo muy rápido, te puede ayudar un buen cubo con un Bulk, un YJ o un MS. Cualquiera que sea mejor que el tuyo, que veas reviews y que lo recomienden, te va a venir bien. El siguiente es no tener el cubo muy suelto, por más que corte muchas esquinas. Si el cubo está muy suelto y te popea o es muy inestable, no merece la pena tenerlo muy suelto y tener un corte de esquina muy bueno. Yo hacía eso con cubos mucho más baratos, pero no es lo mejor, no hay que hacer eso. Y parecido al anterior consejo, es no ponerle demasiado lubricante, porque se va a hacer muy lento, se va a hacer muy espeso, va a ser mucho lubricante y no va a mejorar el cubo, sino lo va a hacer más lento. Puede ser un poco más estable, pero no merece la pena, no pongan tanto lubricante.
Eso ya hay que verlo, hay que probando lubricante y ver cómo te queda el cubo. Esto es un tip para los algoritmos que vas a aprender. No hacerlos con rotaciones. Intentar buscar algoritmos sin rotaciones. Sin rotaciones, sin movimientos de D y sin movimientos de B. Porque son muy incómodos. Y cuando lo querés hacer rápido es muy difícil. Es muy fácil de echarlo a perder en el Solve. Entonces hacer algoritmos buenos y buscarlos. Es complicado al principio, pero después merece mucho la pena. Y con como mucho un regrip. O sea, esto sería un regrip. Porque cuando sea así tenés que reposicionar la mano. Eso es un regrip, un reposicionamiento de la mano o algo así. Entonces, como mucho que tenga uno. Como mucho. Este tip creo que ya debería haberlo dado al principio, pero ya tenés que ser color neutral. Es muy fácil. En 2x2. Simplemente hacerlo. No hay otra cosa. Es eso. El siguiente consejo es usar un timer. Un timer, la diferencia entre un timer y usarlo en tu computadora o en un celular es que se pierde la dificultad de ponerlo en la mesa, poner las manos y agarrarlo. Ese tiempo, sobre todo en 2x2, es mucho tiempo, a menos que lo agarres muy rápido. Entonces, hay que practicar eso porque en las competencias se usan Stagmat o timers. Y cuando llegues, se te va a caer el cubo o lo vas a agarrar muy lento o vas a perder mucho tiempo y no vas a saber por qué. Pero es por eso. Si no tenés timer, también puedes usar tu celular, pero el celular... Yo estoy grabando con el celular, pero ponle que lo tenés acá. Usar las manos acá, hacer que sea un timer y después agarrarlo así. No tenerlo en una mano y después con la otra. Porque ahí no lo estás agarrando desde cero. Y es mucho más fácil. Pero eso no se puede hacer en un timer normal. Entonces es usar tu celular como timer. Ya una vez que perfecciones CLL, la primera capa, te prendas algunos AUF, te puedes usar el timer, es aprender eje 1. Eje 1 es muy útil porque la mayoría de las primeras capas la vas a hacer con eje 1, porque normalmente es mucho más fácil que te toque un caso con eje 1 como este, mucho más fácil que con, por ejemplo, con CLL o con Ortega. Bueno, con Ortega es lo mismo, pero ya me entienden. Es mucho mejor y además los algoritmos para mí son más rápidos los de eje 1, así que se recomiendo mucho. Promediando 3 segundos altos más o menos te puede ayudar mucho, sobre todo para one-lookear, que ya lo vamos a ver. Bueno, este consejo es de la primera capa y es ver toda la primera capa en la inspección para no tener pausa. Esto es muy simple, es muy útil y te va a ayudar muchísimo para poder ni bien hacer la capa, ya estar fijándote en tu caso de la última capa. Esto es súper importante y hay que practicarlo. Sin importar el tiempo que uses de inspección, no importa, pero tenés que hacerlo. Una vez que ya sepas CLL y eje 1, puedes empezar a aprender los AUF de los algoritmos. Por ejemplo, este caso, yo sé que este indica el AUF, entonces va a quedar el verde acá y voy a hacer U2 para ponerlo acá. Eso es un AUF, la predicción de un AUF, me refiero. Eso no es tan útil, pero sigue siendo una buena opción que puedes aprender y puede ser muy intuitivo al principio y al final, obviamente. No aprender eje 2. Eje 2 es muy lento, a menos que seas muy bueno, a menos que promedies menos de 3 segundos, muy fácil. No es recomendable para nada aprender eje 2. Eje 2 es ver el último caso de la última capa y la primera capa tienen que estar todos los colores contrarios de esta manera. Con el algoritmo se resuelve. Yo no me lo sé porque no es muy útil, ya que es muy lento y pocas veces suele pasar, además de que es
Puedes usar anti-CLL, que es una forma de saltearse de cierta manera y que es mucho más fácil de usar y no merece la pena, a menos que seas demasiado bueno, obviamente. Ya llegamos a los últimos. One Look. ¿Qué es el One Look? Esto es muy difícil de usar, pero hay que intentar hacerlo en capas, en primeras capas, donde nos queden a pocos movimientos. Por ejemplo, a 3. Entonces ves que esta va acá, esta va a quedar acá. Esto es predecir el último caso desde la inspección. Es complicado al principio, pero sé ahora que el verde va a estar acá. Así que va a salir un caso de... Eso lo one-lookeé, lo vi desde la inspección y te puede ahorrar muchísimos segundos. 1 o 2,5, que es mucho en 2x2. O un poco menos, dependiendo de tu tiempo de reconocimiento de los casos también. Es complicado, pero hay que empezar a usarlo. Y obviamente la más importante es de practicar mucho y constantemente. Eso no tiene mucha técnica, es bastante obvio, pero a veces se nos escapa de querer aprender muchas cosas y no ponerlas en práctica, y no sirve de nada aprender muchas cosas si no las vas a usar en tus sueldos.